Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y esto es pues la parte donde hablamos con el equipo legal de Conexionistas que el tema del plan B y sobre todo la herencia que está dejando, porque pues ya está más muerto y enterrado, pero pues como herencia nos está dejando un enfrentamiento entre poderes que podría escalar a niveles que bueno, ya nos dirá Claudia Aguilar, ya nos dirá Alejandro Envila, ambos abogados, ambos académicos y participantes en los medios de comunicación. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días acá en México todavía. Todavía buenos días hasta aquí por también. Armando, amigos, amigas de Conexionistas, Claudia, Alejandro, estamos viendo este fenómeno, tanto en Estados Unidos como en México, de que el Poder Judicial adquiere un papel protagónico en la arena política, en estas disputas o con precandidatos o con el presidente en turno, pero está adquiriendo un protagonismo que parece ser que no tenía y no sé si debería de tener. Y esa es una pregunta que me gustaría explorar con ustedes en esta arena, ¿no?, de las disputas electorales, pero bueno, hablemos específicamente del caso de México. Claudia, Alejandro, ya parece que el plan B está muerto. ¿Qué es lo que sigue? Hola Armando, Alejandro, Edgar. Sí, efectivamente, pues hemos comentado muchas veces en este espacio con ustedes, con la audiencia, y pues sí, hoy sí podemos decir que finalmente el plan B y lo que fue esta intentona, pues ha muerto. Ha muerto porque justamente el día de ayer, pues ya se acabó, digamos, de discutir en la Corte y bueno, lo que acaban de hacer es anular este último paquete de reformas, precisamente otra vez, digamos, dicho sucintamente, por violaciones graves al proceso legislativo. Y me parece que, pues lo decía muy bien Armando, y seguramente sobre esto es que lo que queremos plantear es, se esperó, bueno, ocurrió lo que esperábamos, llegó un buen proyecto, nada más tuvo 2 votos en contra, ¿no? Los que había que esperar, el voto de las ministras incondicionales del presidente, ¿no? La ministra Ortiz y la ministra Esquivel Moza, ¿no? A la ministra Esquivel Moza, pues hay que decirlo también, como que ya sus propios colegas, incluso en el pleno, o sea, como que evidencian que tiene pues poco conocimiento incluso y que básicamente pues está de emisora de algún gobierno o partido en turno, pero me parece que justamente la consecuencia de esto, en términos prácticos, el plan B ha desaparecido, las reglas del juego electoral ahí están sobre la mesa como estaban antes de estas intentonas, y lo que sigue es qué va a pasar o cómo se va a recrudecer el acoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las y las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal y también del Poder Local, que es lo que hemos estado viendo. Alejandro, no sé si estás de acuerdo en esta parte. A ver, completamente buenos días. Agregaría nada más un elemento intermedio. Muerto el plan B y como dice Claudia, vamos a las reglas electorales, vamos a la elección con las reglas que ya teníamos, adquiere una especial importancia lo que ocurre en el INE. Y lo que ocurre en el INE, pues no está padre, como dicen los muchachos, ¿no? No hay secretario ejecutivo porque la presidenta del INE no fue capaz de conseguir los votos suficientes en el Consejo General para que se nombrara secretario ejecutivo. Además, el Consejo General, ya lo discutimos en otra emisión de Conexionistas, no es que tenga mucho espacio, pero ha decidido jugar y caminar por la sombrita, no enfrentarse ni con Morena, ni con el gobierno, ni con los otros partidos que van a entrar al proceso de actos anticipados de campaña en unos días, yo creo, o en unas semanas. Y todos pues están jugando a violar la ley. Vamos, la ley que rige la elección es la que ya existía. Afortunadamente, ahora necesitamos que el INE haga su trabajo y tristemente, pero la consejera presidenta está demostrando pues que a pesar de tener experiencia, que a pesar de que se le concedió el beneficio de la duda, políticamente demostró impericia en esto que era muy importante. Su propuesta de secretario ejecutivo fue rechazada, no alcanzó los votos, bueno, no alcanzó ni siquiera una mayoría simple de ese tamaño. Entonces, el área ejecutiva del INE sigue acéfala, insisto, muerto el plan B, la labor del INE es muy importante y ahí tenemos ese pendiente. Por otra parte, pues sí, lo que dice Claudia,
y lo que, como presentó la emisión Armando, ¿no? Pues una de las herencias del Plan B, no la única, pero quizás sí la más relevante, es este enfrentamiento entre poderes. Y lo enlazo con la pregunta de Edgar. ¿Deben el Poder Judicial en México y en el mundo, debe tener este protagonismo político? A mí me encanta una frase que Claudia ha repetido muchas veces aquí, porque me parece que es precisa y que poca gente la reflexiona. A muchos políticos no les gusta. La democracia mexicana, con todas sus imperfecciones, se ha ido perfeccionando a golpe de sentencias. Algo así es lo que dice Claudia. Me parece categórico, contundente y muy cierto. A ver, y con esto concluyo. El poder legislativo, el poder judicial no debería tener protagonismo político, pero creo que lo tiene porque estamos viviendo en una época de populismos en los que la ley ha sido vulnerada desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, no solo en México. Esta ola de populismos que arrastra el mundo, que arrasa el mundo más bien, lleva a políticos heterodoxos de formas, las que ustedes me digan, pero bueno, a ver, voy a poner ejemplos. Donald Trump, Ron DeSantis y bueno, Boris Johnson, el presidente López Obrador, y para abajo le pueden buscar. Me refiero al Cono Sur. Bukele. Cuando los políticos actúan fuera de la ley, al Poder Judicial le corresponde por ley ponerlos en orden. Lo ideal sería, tratando de responder lo que dice Edgar, que no tuvieran este protagonismo los jueces, que la política no se judicializara. Pero si los políticos quieren violar la ley los tiene que llevar al orden y a quien le toca aplicarla es a los jueces. Sí, justo, la verdad creo que acabas de decir 2 o 3 cosas que me gustaría retomar. Uno, qué bueno lo del INE, ¿no? O sea, que la tarea y el reto está en el INE también ahora, de cara al proceso electoral, evidentemente el 24, con esta palomita, digamos, en términos de las reglas están claras y están dadas. Ha habido reacciones, creo, incluso importantes. Hace un rato les mandaba un tuit o un video que se ha viralizado ya de la senadora Sánchez Cordero tratando de, pues ahora sí que de justificar o de por lo menos proteger a la Corte que se había tardado, me parece, porque la verdad, habiendo estado ella ahí, bueno, pues por 20 años, me parecía que era una tarea mínima indispensable que tenía, pero que efectivamente, por lo menos, aunque sea tardía, ha dicho, ¿no? No es culpa de la Corte, es culpa de que nosotros como legisladores no estamos haciendo bien nuestro trabajo porque no estamos respetando las reglas mínimas. Que eso sí es muy importante porque hubo advertencias claras de pues, no atropellar los procesos legislativos o que el atropello de los procesos legislativos y las minorías tiene consecuencias. Esa es una cosa que me parece súper importante, que vamos a empezar a ver más réplicas, ¿no? De gente que ya empiece por lo menos a entrar en cordura. Otros que se empiecen a radicalizar en estos ataques a los jueces, ¿no? Incluyendo a la exministra Sánchez Cordero, a la ministra del Retiro Sánchez Cordero, porque sí, creo que no le va a ir bien con esa declaración. Yo creo que ahorita se le van a ir encima, ¿no? A la yugular. Me parece que se le van a ir a la yugular. Pero a pesar de que declara muy tarde, pero es correcto lo que dice. Sí, es muy tarde y me parece que hay algo bien importante porque dice, digo, no es que sea muy articulado en esta parte, pero hay una partecita donde dice no culpemos a terceros, ¿no? Me parece palabras más o palabras menos. Entonces, o está reculando o se está posicionando de cara a futuro, le está haciendo un guiño quién sabe a quién, pero bueno, tardía también lo dijo y eso pues fue ahí en el Senado. Pero quería destacar también que en este tiempo que ha pasado, digamos que hemos estado platicando, hemos visto muchos actores y una manera que ha habido también de posicionar ha sido a través incluso de estos artículos, porque me acordé justo por lo que estás diciendo, que los jueces no tendrían que hacer política, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que actuar o esta dinámica de los juzgadores? Y las columnas del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que ha publicado constantemente en el Heraldo, pero que en todo este tránsito de los embates al Poder Judicial, él se ha mantenido, me parece, muy estoico, pero con una gran elocuencia, contando o respondiendo con esta, digo, bagaje de cultura que tiene, como desde el pasado,
a los golpeteos del presente, ¿no? O sea, ha hablado de quién debe ser el guardián de la Constitución, cómo se deben actuar, cómo se dan estos equilibrios y poderes. Entonces, creo que también hay que aplaudir este tipo de reacciones donde, sin ser desde la víscera, por lo menos no se mantiene como que yo no me doy cuenta que están atacando, ¿no? A los jueces. Claro. Ha sido muy constante y muy contundente, ¿no? Entonces, porque todo esto ha estado pasando, digamos, en este tiempo que se han ido recrudeciendo los ataques a las y los ministros, que creo que es lo que va a seguir pasando, y ahí es donde tendríamos que estar preocupados. Pusiste sobre la mesa un tema muy importante, el INE y qué sigue, porque la Secretaría Ejecutiva del INE acéfala, pues es un gran problema. Es un problema. Y que aquí habíamos dicho, ¿no? Que qué lamentable que Edmundo Jacobo hiciera todo lo que hizo para luego dejar regado el tepache, ¿no? Lisa y llanamente. Y porque, bueno, a lo mejor esto se podría evitar, ¿no? Por lo menos habría el titular de una secretaría ejecutiva, habiéndole dado revés al plan B porque está muerto, están las reglas y tendríamos por lo menos esa certidumbre o esa certeza en términos de lo que sigue. Pero el paquetazo que está de cara al INE a futuro y obviamente en términos de lo que sigue para el 24 y para cómo se dé la integración del legislativo. Y el último tema que sería vinculado con todos estos ataques es, tendríamos que estar pensando, porque se oye, ¿no? Y debemos preocuparnos por el Congreso. Y hace poco hacía una reflexión y más bien no es el Congreso. Lo que nos tiene que publicar se llama el Senado. O sea, en el Senado se nos va a ir la Corte, se nos va a ir todo por una cuestión muy, muy sencilla, que son los nombramientos. O sea, se nos puede ir en un 2x3, en un santiamén, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 24, no por las elecciones federales, sino porque con el Senado, en manos de Morena, si alcanza la mayoría calificada o estos acuerdos cupulares, pues van a llegar 2 personas más a la Corte. Con 2 personas más del corte de Yasmín Esquivel, desaparece en un segundo la segunda sala, y el pleno pues nos quedamos sin siquiera tener el potencial de llegar a los 8 votos. A declarar inconstitucional una norma, ¿no? Así es. En el mundo ideal tendríamos que estar pensando en que esa mayoría supercalificada de 8 votos contra 3 tendría que desaparecer, pero no estamos en el mundo ideal. No estamos en el mundo ideal. Vamos a tener que vivir con ese, que es una mala herencia del nacimiento de esta corte, ¿no? Pero... Sí. Oye, es una mala herencia de otras mayorías, de la mayoría priista. De una mayoría priista. De esta mayoría priista que dijo, bueno, les vamos a dar chance, pero vamos a ponerle otro candado. Porque no tiene y no hay ninguna, hemos comentado aquí, ¿no? En ninguna parte en el mundo. Pero lo que sigue es, no solamente los nombramientos que ya están pendientes de otros órganos, pero van a tener en sus manos la designación de 2 ministros o ministras, ¿no? Exactamente. Si son del tipo de Yasmín Esquivel, pues vámonos, déjense de preocupar. ¿A qué te refieres con el tipo de Yasmín Esquivel? ¿Que también tendrían problemas con su tesis o qué cosa? Oye, ya eso ya es es del exceso, pero por lo menos así, ¿no? Que básicamente, o sea, ya no cuedan ni las formas, leen el pergamino que les mandan, me imagino que de la Secretaría de Gobernación, de lo que tienen que decir y cómo tienen que posicionar. Obviamente incondicionales al titular del Ejecutivo, ¿no? Incondicionales, pues no sé si a Morena, pero por lo menos al titular del Ejecutivo. Imagínate 4 ministras o ministros de ese corte. Ya no necesitamos preocuparnos por reformas constitucionales, o sea, van a aprobar cualquier cosa que se requiera por mayoría simple, porque a la hora que llegue a ser judicializada, la Corte ya no tendrá esos 8 votos. Exactamente. Que se queden en sala, ya no pasa nada. Solo necesitas darle en la torre a la Corte con 2 nombramientos. Claro, a ver, yo no hace mucho discutía en un grupo que era más importante y había una posición que decía, lo importante es ganar la presidencia en el 24 y ustedes están, ¿cómo nos dijeron? A quienes defendíamos otra posición, ustedes están atrapados en sus egos intelectuales hablando de la Corte. Si no va a haber Corte, si no hay un presidente demócrata en 24. A ver, momento, espérame. Si no hay Corte, puede no haber incluso elecciones en 24. Para mí es mucho más importante, y estoy de acuerdo con lo que dice Claudia. A ver, cuidar la Corte, y cuidar la Corte es cuidar todo el Poder Judicial. Eso pasa por ver cuál va a ser la nueva composición del Senado. Ok, de la Cámara de Diputados también, pero los nombramientos, la ratificación de propuestas del presidente en diferentes nombramientos está en el Senado de la República. Ahora, yo lo que veo aquí, y me voy a poner pues
bueno, más bien no me puedo quitar la cachucha que traigo puesta. Me parece perfecto que los abogados discutan lo que tienen que discutir los abogados. La verdad es que yo veo bien, ¿no? Paradójicamente, que se haya sentado un antecedente de cuestionar a la Corte, de salir y acampar, ¿no? Es decir, quizás no justifico ese grupo específico de, de grupos inventados y quizás, ¿no? Sin tener elementos, me atrevería a decir, hasta pagados para que hagan ese tipo de protestas. Pero lo que yo veo positivo es que se siente un precedente porque si eso no hubiera ocurrido, desde mi ingenua percepción, ¿no? De ciudadano de a pie, tengo la impresión de que los ministros de la Corte, y es curioso escuchar a los abogados, hablan de ellos como los únicos cargadores de las piedras que tienen la verdad de la vida, ¿no? Como estas figuras intocables. Y me parece que, a ver, no son figuras intocables. Y si más, en el escenario que ustedes están hablando, el escenario que están describiendo, en un escenario donde Morena vuelve a dominar el Senado, y entonces no es que se pierda la Corte, sino se pierde toda posibilidad de autonomía y de pensamiento crítico dentro de la Corte, ¿qué nos queda? La presión pública. ¿Qué nos queda? La protesta ciudadana. ¿Qué nos queda? Exhibirlos. ¿Qué nos queda? Decir, pues tú serás muy ministro, inclusive ahorita, ¿no? Pero, ¿no? No puedes no pasar por alto que antes de ser ministro eres ciudadano mexicano. Y como tal hay que responder a muchas otras cosas. Y entonces me parece ahí que si las cosas van allá, la otra parte de la conversación es sociedad civil, vayámonos preparando para armar grupos que revisen con pluma, ¿no? Con lupa, perdón, todo lo que la Suprema Corte haga, con supermayorías, sin supermayorías, porque me parece que estos tiempos ya cambiaron y que difícilmente vamos a poder regresar a aquellos tiempos en donde los ministros de la Corte pasaban desapercibidos y, déjenme decirlo así, hacían lo que se les pegaba la gana, eso sí, ¿no? Muy apegados a la ley. Entonces, yo la verdad es que veo creo que hayan positivo estado eso. apegados a la No ley. tan apegados, no, Por no, no, eso, a ver. por eso. Quiero ser irónico, ¿no? Quiero no, decirlo pero con un eso tono de es ironía. Totalmente cierto, ¿eh? Lo que es Sí, totalmente cierto. A ver, totalmente. vamos, creo que si un poder tiene que airearse y rendir cuentas de forma más eficiente, es el Poder Judicial. Ahora, dicho esto, tenemos que admitir que hoy las sesiones de la Corte son públicas de verdad, ¿eh? Y las Sí. puedes ver desde Houston. Sí. Esa deliberación pública no la teníamos, ¿ok? No la permite la tecnología y también la voluntad de nuestros ministros. Es una sucesión de plenos, muchos ministros que han ido abriendo la Corte. ¿Le falta? Sí le falta. Y no todos han estado apegados a la ley. Y bueno, tenemos casos hoy día patéticos, como el de Loretta Ortiz y como el de Yasmín Esquivel, que son ministras que, bueno, iban a decir que soy un misógino, pero están arrastrando su propio nombre y su prestigio en el fango todos los días, ¿sí? A ver, y puede haber otros, ¿eh? Y también tenemos casos como el de Juan Luis González Alcántara, que a mí me parece, hay que aplaudirle que él ha rebasado esta vieja idea del Poder Judicial de que los jueces hablan solo por sus sentencias. A ver, eso era ridículo. Eso fue en otro tiempo. La Corte, los juzgados, los magistrados, los jueces de distrito, tienen que estar vinculados a la sociedad, tienen que rendirle cuentas a la sociedad, tienen que explicar sus sentencias. Oye, Si algo huele a Lo que alcantarilla González en México Alcántara es está el haciendo, Poder Judicial. no, yo lo que quería decir, o sea, está bien, digo, claramente porque somos abogados y porque el punto de partida, digamos, de la conversación de hoy es una resolución de la Corte. Se habla del riesgo en el que está la Corte con independencia de lo que hagan otros actores. Basta con los dos nombramientos, porque es un riesgo inminente. O sea, la Corte como contrapeso con lo que ha venido haciendo, ahí está. Ahora, pero hay otros riesgos. hemos también platicado aquí que lo más importante, como decíamos, oye, incluso cuando empezamos a hablar de esto, era, yo no salgo a defender al INE porque sí, o sea, qué importante es que la ciudadanía salga a la calle, ¿no? Eso que no veíamos antes, que salgan y que se paren y que protesten en favor y en contra, está bien y es deseable.
¿no? Básicamente que la ciudadanía despierte y que digamos, pues no vamos a estar aquí sentados esperando que nos traigan al Gran Tlatoani para que se pueda poner al otro Gran Tlatoani y entonces ya llegue desde la comunidad de la casa. O sea, tenemos que construirlo, tenemos que aprender a hacer política pública, tenemos que aprender a incidir en agenda que nos preocupe y que nos ocupe, ¿no? Los Muy temas bien. los temas de migrantes, todo eso lo hemos hecho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue en términos prácticos? Pues claramente de cara a los procesos electorales, porque eso es lo que vamos a tener de aquí al 24, vamos a ir viendo cómo se van haciendo estos frentes de, por un lado, atacar al Poder Judicial Federal, porque sigue siendo el último punto de batalla, pero a mí me encantaría efectivamente, si vamos a tocar el Poder Judicial, hay que tocar el Poder Judicial de raíz, o sea, efectivamente hacer justicia, ¿no? Efectivamente resolver las controversias de la gente, lo primero, mi controversia familiar, De que a los derechos pie. alimentarios, ¿no? Que no puedan ser candidatos, o sea, ¿no? Esos son los temas, esa es la agenda, y eso es lo que hay que impulsar, y ahí hay muchos universos, digamos, que hemos también platicado, ¿no? Donde, pues, cómo podemos Claro. impulsar nuevos liderazgos o nuevas formas de participación en general en la arena de lo público, no necesariamente Muy en bien. la política. Y ahí para cerrar, lo que yo creo que, y estoy de acuerdo con ustedes, lo que yo creo que pasa es que en esta idea empujada desde el estómago de que lo que hay que hacer es regresar al pasado ultranza porque lo que tenemos hoy es muy malo, ¿no? No. No, Entonces ahora resulta, nunca. ahora Alejandro, ni resulta, Armando, ni yo decimos eso, al no, contrario. a ver, tranquilos, porque yo no estoy diciendo que se viva aquí. Lo que quiero decir es que en las conversaciones de afuera, este asunto de defendamos, lo Ah, único que tiene, y si lo vemos, es tenemos que regresar al pasado porque lo que tenemos hoy no nos gustó. Y porque nos queremos defender olvidamos el estado de cosas, por ¿no? eso. Y pues sí, pues, regresemos a lo que yo tenía seguro. No. En esa manera de pensar entra todo, ¿eh? Claro. Entonces, o sea, entra todo. Entonces, eso, a ver, la defensa a las instituciones implica también propuestas de mejora. Por Claro. supuesto, Ahí estamos. Y yo creo indiscutiblemente, que ahora sí, esa es la conversación que hemos estado armando aquí. es defender a las instituciones, no regresar al pasado, Por de supuesto. ninguna Y manera. defenderlas es también promover, ¿no? A ver, Algunos elementos para que mejoren. tienen que Esa ha rendir sido esta cuentas. conversación. Por eso quiero marcar ese acento. Quiero marcar esa diferencia. Porque seguramente ustedes han estado metidos en muchísimas conversaciones en donde hay esta idea de que lo mejor es regresar de donde veníamos. Perdón, pero No, no, bueno, ¿eh? pues algunos ya lo están consiguiendo, ¿no? Pero El PRI ya bueno, se sí. repuntó, nada más cambio de color, el viejo Claro. PRI. Pero a ver, Pero bueno, antes de que Armando nos saque la tarjeta no, roja, yo sí ya quiero está poner la tarjeta atacó. roja. un último punto. A ver, defender a la Rápidamente. Corte, defender al Poder Judicial. Cuidado porque los riesgos no nada más es, o sea, lo dice bien Claudia, a ver, con dos nombramientos se pierde la mayoría que se tiene hoy en la Corte. Hay otro riesgo. Hay una jueza que está en este momento vinculada a un proceso violando sus garantías, violando amparos, violando todo. La persigue un gobernador con el apoyo del presidente. A ver, Sí. ese es un riesgo de los integrantes del Poder Judicial. Les vamos a exigir que rindan cuentas y que administren la justicia sin garantías, cuando el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos locales violan los amparos, eso nos va a dejar sin jueces. Si eso avanza, Sí. nos va a dejar a nosotros, sociedad, sin jueces. Ese es un riesgo que también corre el Poder Judicial. Muy bien. Pues uno de los muchos universos, como dijo Claudia, que tenemos ahorita pendientes y que tenemos que estar muy pendientes de ver cómo evoluciona, cómo va pasando, porque, pues bien lo dice Alejandro, ¿no? Hay temas que todavía están ahí y son de mucha preocupación, y yo en la particular también ese tema de la jueza esta veracruzana es también un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acabó el chance por esta emisión. Desde Estén hace rato se pendientes de acabó. más. Pues sí, pero Pero no ya se ves callan. que ahora sí Edgar los puso a, ¿cómo se llama? A discutir. Pero bueno, así es esto. Edgar, muchas gracias Gracias a ustedes. Por por tus ese, intervenciones. por esa forma de meter aquí basa con los señores abogados, la señora abogada también. Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias. Tus redes sociales, ¿cómo te seguimos? Gracias, Armando. Estoy en Twitter en @CAguilarBarroso. Perfecto. Alejandro, a ti. @Vila Fisher también en Twitter.
Magnífico, muchas gracias por participar y muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Recuerden, estamos en Twitter y en Facebook como Conexionistas MX. En YouTube somos Conexionistas México. No se les olvide seguirnos, no se les olvide poner el pulgar hacia arriba si es que les gustó esta emisión y si quieren seguir viendo pues contenido de estas características. Conexionistas nos encuentran en Spotify, los audios de todas las emisiones, ahí las pueden encontrar, utilizarlos como podcast cuando salgan a caminar al perro, cuando estén de viaje, en la carretera, en el transporte, bueno, pues ahí escúchenos. La música es de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.